una comunicación del Banco Central, es la comunicación A6817, que lo primero que generó fueron dudas respecto de, ¿era una decisión pensada, planificada por parte del gobierno nacional? ¿Es una decisión sugerida por parte de gente del equipo del Frente de Todos, del equipo de la transición? No hay respuestas, no sé, Julián, si vos tenés información. Yo pregunté a ambos lados, no hay mucha información. Está claro que obviamente gobierna Mauricio Macri, gobierna al frente del Banco Central Guido Sanderis, de ellos depende esta decisión desde ya. ¿Qué es lo que se estipuló el día de hoy? Esto es medio chino básico, pero lo voy a explicar. El Banco Central deja de remunerar los encajes del ELIC. Y ahora lo vamos a explicar. Una parte muy relevante de la plata que tienen los bancos la tienen que mantener inmovilizada, eso se llama encaje o efectivo mínimo, requisito de efectivo mínimo, que se integra, por otro lado, en el caso de los dólares, a las reservas. Bien, esa parte inmovilizada, por decisión de la gestión de Guido Sanderis, podía estar remunerada, es decir, podía tener algún tipo de ganancia, porque se consideraba que las colocaciones del ELIC, en un porcentaje de las letras de liquidez, podían ser al mismo tiempo equivalentes a una parte de los encajes. Es decir, los bancos tenían inmovilizada una parte que al mismo tiempo generaba interés, rendía interés. Lo que hace ahora el Banco Central es decirles, los encajes a tasa cero. Es decir, los que tenían remunerados, porque igual yo Banco Central, les estaba pagando a ustedes, entidades financieras, una tasa para que pudieran de alguna manera ayudarme a la meta de absorción de base monetaria y cumplir con lo que se discutió con el Fondo Monetario Internacional, ahora es a tasa cero. ¿Y qué es lo que significa esto? Que si los bancos dejan de percibir una tasa por esa plata que está sin moverse, sin trabajar, por normativa del Banco Central, están adentro del sistema financiero, regulados por el Banco Central, bueno, van a trasladar esa menor tasa que reciben a una menor tasa que van a pagar. ¿A quién le van a pagar una menor tasa? A los ahorristas que tienen su plata en plazo fijo. Esta es la lectura que, no es una lectura, esto es lo que va a ocurrir en los próximos días, las próximas semanas, cuando tendencialmente se vayan desarmando la ELIC, porque para los bancos ya no tiene sentido tener la ELIC si no las pueden encajar, y por ende caigan las tasas de los plazos fijos. Julia, es importante eso, lo que estás diciendo. Me parece que a mucha gente, hay quienes tienen algunos pesos adicionales, quienes tienen ahorros en los bancos, remunerados con una tasa de interés, un plazo fijo, por ejemplo. Vos lo que estás sosteniendo es que los bancos van a empezar a bajar la tasa por diversas cuestiones, entre ellas lo que vos estabas mencionando, es decir, les dejan de pagar a ellos los bonos que tenían depositados en el Banco Central como encaje, y ellos van a trasladar esa baja de la tasa directamente a la gente. Es decir, la gente cuando vaya a renovar un plazo fijo se va a encontrar con que el banco le va a bajar la tasa de interés. Efectivamente, yo preparé, quiero ver cómo quedó la placa, preparé sencillamente una explicación de cómo se manifiesta la tasa del ELIC en la tasa de plazo fijo, porque yo me imagino que del otro lado deben estar diciendo qué están queriendo decir Julia y Julián en relación a por qué la tasa del ELIC me incide a mí si tengo un plazo fijo. Bueno, vamos a tratar de explicar cómo funciona. El Banco Central le paga una tasa a la ELIC, que es la tasa que yo mostré antes, 68%, llegó a estar bastante más arriba. ¿A qué? A los bancos públicos y privados, que reciben esa tasa cada 7 días, que rinden como una tasa efectiva anual, rinde más que el 100%. Ahora, estos bancos públicos y privados pagan la tasa de plazo fijo a quienes, a los ahorristas. Si esto baja, se supone que esto baja. Y si esto sube, que es lo que estuvo pasando para poder contener la dolarización, esto tiene que subir. ¿Cuál era la pelea anterior? El Banco Central, Guido Sanderis, el Banco Central le decía a los bancos públicos y privados, che, yo te estoy poniendo una tasa re alta, te estoy dando un 80%. Pagame mejor los plazos fijos, que mi tasa tenga sentido para absorber plata. Bien, ahora vamos a ver la pelea subsiguiente, que es, bueno, baja la tasa, debería bajar la tasa de plazo fijo. ¿Cuál es el interrogante? Alberto Fernández estuvo en su campaña presidencial ya desde junio diciendo vamos a desarmar las LELIC, es una tasa que desincentiva la producción, es una tasa que enfría la economía. Esta decisión, ¿cuánto de conversado tiene con el Frente de Todos? Es un gran interrogante, pero a priori prepara una transición bastante acorde, pareciera, a lo que la campaña de Fernández planteaba.
Sí, Julia, sí, y yo te agrego algo que también puede tener más con una lectura política, además de lo que vos estás mencionando, y es que en gran medida quizás el presidente Mauricio Macri ha bajado la orden de mejorarle la hoja de balance a los bancos, y los bancos tenían una parte de los depósitos de la gente, a su vez depositados en el Banco Central en forma de bono del ELIC, y la verdad que el gobierno no sabía qué hacer con esos bonos. Desarmándolos lo que hace es les mejora la posición financiera que tienen los bancos de cara a qué, bueno, de cara a un proceso que se supone que vos estabas marcando que va a ser totalmente distinto. Digo, en la Argentina una tasa del 70 o del 80%, la verdad que no funciona a todas luces, digo, la posibilidad de descontar un cheque, la posibilidad de financiar algún tipo de emprendimiento productivo, ha enfriado la economía y ha generado una recesión realmente importante. Sí. Vos también decías, ¿por qué el gobierno no quería bajar la tasa de interés? Bueno, porque tenía muchísimos pesos directamente condensados en el Banco Central, y el Banco Central no los quería alargar esos pesos porque tenía miedo o que generen inflación, algo que no habían generado en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque esos pesos estaban guardados ahí, o directamente que no demandaran dólares. Y esto, en parte, quizás quedó, uno podría decir, relativamente solucionado, entre comillas, porque hay un cepo ahora. Es decir, Claro. por más que los depósitos salgan del banco, no van a poder ir a buscar por lo menos dólar oficial. El cepo, el super cepo más que, porque el cepo hasta $10.000 seguía con un esquema de dolarización bastante relevante. El cepo de $200 te permite esto, te permite ir relajando la tasa. Sí. Un último dato, se rumoreaba, siempre fue una posibilidad, pasó esa posibilidad también con las LEVAC, la introdujo Domingo Cavallo, que les podían dar un bono, es decir, algo más compulsivo a los bancos a cambio de las letras. Digo, fue una discusión muy clara con las LEVAC. Cavallo proponía directamente darles un bono y hasta luego. Y por otro lado, con las LELIC también aparecía esa posibilidad. Eso para los bancos es como el terror, es lo que no querían, porque claro, tienen acá una liquidez que de otra manera no tendrían con un bono. Con lo cual, esta salida es la salida del crecimiento. Hay que ver si se constata ese crecimiento que se espera, porque aumentar la base monetaria requiere más demanda. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Julia. Quedan los interrogantes, los vamos a seguir analizando, qué pasa con la inflación, qué pasa con los salarios, y obviamente si alguien tiene algún ahorro puesto a plazo fijo, que se va a encontrar con una tasa de interés, por lo menos en la propuesta del banco, que va a ir bajando, ¿no? Cómo decidir ante ese escenario.